Saludos, mi nombre es Sofía Kumalata, estudiante de sexto semestre de la carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de Ambato. En esta ocasión hablaré acerca de la entrevista como instrumento de evaluación educativa. El objetivo de esta presentación es conocer qué es la entrevista como instrumento de evaluación, su propósito dentro del ámbito educativo, sus tipos y las recomendaciones para su aplicación. En primera instancia, empezaré mencionando su definición. ¿Qué es la entrevista? Se trata de la comunicación verbal entre dos personas o entre una persona y un grupo de personas con un propósito determinado. Esto se lo realiza en base a un guión de preguntas preestablecido. La entrevista puede darse con varios propósitos, como por ejemplo, para recoger información amplia sobre el sujeto al que vamos a entrevistar. Esta información pueden ser datos personales, situación familiar, nivel sociocultural, etc. Otro propósito es diagnosticar dificultades de aprendizaje y proporcionar ayuda que esto requiera. Enfrentarse a un problema de disciplina, averiguar los intereses y motivaciones que tiene el estudiante, proporcionar ayuda ante un problema de índole personal que éste esté atravesando, o también para conocer los puntos de vista sobre ciertos aspectos de un tema. Existen tres tipos de entrevista. La primera es la entrevista estructurada, la segunda, la semiestructurada y la tercera, la entrevista libre o abierta. Empezaré hablando acerca de la entrevista estructurada. En este tipo de entrevista, el texto y secuencia de las preguntas están prefijadas y las respuestas que se esperan del entrevistado son sobre aspectos muy concretos. He aquí un ejemplo de entrevista estructurada. Como primer punto deben tener los siguientes datos. El tema, que es muy importante, en este caso lo he puesto el desenvolvimiento en el entorno. El objetivo, que debe ir acorde al tema, que es conocer de qué forma el estudiante realiza sus actividades diarias y su interacción en su entorno. Debe también tener el nombre del entrevistador, el nombre del entrevistado, el sexo, la edad y el año de educación general básica. Todo esto en cuanto a datos informativos. Ahora, en esta parte de acá tenemos las preguntas que van a ser formuladas al entrevistado. Vamos a entrevistar tres aspectos. El primero, sobre la personalidad del niño. Aquí tenemos preguntas como ¿con quién juega normalmente? ¿Cómo es su relación con los hermanos? ¿Existe excesiva dependencia de los padres? ¿Tiene cambios de humor? ¿Qué tipo de juegos prefiere? ¿Tiene sueño liviano o pesado? ¿Es sonámbulo? ¿Llora o habla dormido? ¿A qué le teme? Y si tiene temores. El segundo aspecto a entrevistar es sobre la alimentación. Aquí tenemos preguntas como si tiene un buen apetito, si come a un buen horario regular, si rechaza algunos alimentos, cuáles, etc. Y como tercer aspecto, vamos a entrevistar los hábitos. ¿Se baña sin ayuda? ¿Se lava la cara y las manos solo? ¿Se lava los dientes solo? ¿Recoge sus juguetes? En fin, pueden ser varias preguntas más. Como pudimos notar, este tipo de entrevista tiene preguntas muy concretas, muy claras y siguen un orden. Y de la misma manera, si son formuladas concretamente, deben tener una respuesta concreta. Esto es lo que caracteriza a una entrevista estructurada. El segundo tipo de entrevista
es la semiestructurada. En esta entrevista, su estructura posee un esquema o pauta de entrevista establecidos, pero no se formula tan rígidamente las preguntas, dando lugar también a preguntas abiertas. Tenemos aquí un modelo de entrevista semiestructurada. De la misma manera deberán ir los datos informativos. En este ejemplo se trata sobre la percepción acerca del entorno educacional en el que está inmerso el estudiante. Y tenemos preguntas como: ¿qué te parece de este instituto y por qué? Valora la calidad de este centro a nivel educativo con parámetros de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De la misma manera a nivel de relaciones con los compañeros, a nivel de relaciones con el profesor. Segunda pregunta: ¿qué aspectos positivos crees que tiene este centro y por qué? ¿Qué aspectos crees que podrían mejorar en este centro y por qué? ¿Sueles faltar a clases? ¿Por qué? Y por último, ¿qué asignatura te gusta más y cuál menos y por qué? Este modelo de entrevista semiestructurada es el más utilizado y se ubica en un grado intermedio. Como pudimos darnos cuenta, sigue una guía previamente establecida, pero usada con flexibilidad, requerida según las respuestas recibidas por parte del entrevistado. De esta manera permite imprimir variaciones en el diálogo y profundizar las preguntas hasta lograr la información necesaria. Y por último tenemos la entrevista libre o abierta. Esta entrevista no cuenta con un guión previamente fijado, sino que las preguntas se van planteando según se desarrolle el diálogo. Existen varias condiciones para aplicar una entrevista. Entre ellas tenemos definir claramente sus objetivos, es decir, con qué propósito realizo esta entrevista, qué tipo de información deseo obtener. Este propósito establecido con anterioridad a la entrevista debe tenerse presente durante su realización para que resulte efectiva y no pierda su rumbo. El segundo aspecto que debemos considerar es la delimitación de la información que se desea conseguir, ya que es importante definir el alcance de la conversación y no atravesar superficialmente por distintos temas. El tercer aspecto es manejar el tiempo del encuentro. En relación con lo anterior, si el tiempo es escaso, es aconsejable reducir el alcance de la conversación. El cuarto aspecto es crear un clima adecuado. Aquí se trata de infundir confianza, de no reaccionar ante los comentarios del estudiante, cualquiera que éste sea, y de asegurar reservas sobre los temas que se traten. Y por último, tenemos registrar la conversación mantenida, ya sea en audio, en video, o si estos podrían también dar buen resultado, anotarlos por escrito, donde se reflejen los datos principales que se van a recoger. Si no se toman notas durante la entrevista, deben hacérselo inmediatamente después para evitar el olvido selectivo. La entrevista tiene ciertas ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que se puede obtener información que difícilmente se obtendría con otros instrumentos. Su utilización puede contribuir a crear una relación de confianza entre el docente y el estudiante. El alumno puede expresar sus respuestas utilizando diversos recursos, como por ejemplo el lenguaje verbal y no verbal, y constatar si ha sido entendida su respuesta o no. Y la última ventaja es que permite obtener información complementaria a la que se pretendía obtener en la medida en que el entrevistado puede ampliar su respuesta y enfatizar los puntos relevantes de esta. Y como desventaja, tiene un coste relativamente elevado de tiempo y esfuerzo para el entrevistador y el entrevistado,
Cuando se requiere aplicarla a una población grande, se hace necesario un equipo de entrevistadores, ya que una persona no puede entrevistar a todos. Y el entrevistador debe ser un agente con experiencia, audaz, perspicaz y flexible. Solo así se obtiene información relevante y verdaderamente útil. Y para finalizar, tenemos conclusiones. La primera, la entrevista del maestro con un estudiante constituye un valioso recurso para obtener información sobre determinados aspectos del estudiante, como intereses, conocimientos, creencias, inconvenientes personales, etc. En este tipo de entrevistas interesa más que la formalidad de las respuestas, lo que el estudiante deje expresado a través de ellas, las reacciones emocionales que presente y el grado de confianza que manifieste al educador. Por último, se necesita estar en un clima que favorezca la comunicación sin demasiada formalidad, dando la impresión de que se trata de una conversación en la que el maestro no deberá forzar de ninguna manera el grado de intimidad de las respuestas. Es todo en cuanto puedo hablarles de la entrevista como instrumento de evaluación. Espero que la información brindada les sea útil y no olviden darle me gusta a este video y dejar un comentario. Muchas gracias.